Pues bueno, hermanos, buenos días nuevamente. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en comunicación, aunque sea por este medio, pero Dios lo permite así para poder seguir alimentándonos de su santa palabra. El día de hoy es un día muy especial. Aunque en el Señor todos los días son especiales, pero en especial el día de hoy, la iglesia de nosotros, la iglesia misionera bautista North Avenue, está celebrando 47 años que ha sido fundada. Y específicamente celebramos la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel antes, ha sido fiel el día de hoy y podemos decir que Dios seguirá siendo fiel el día de mañana. Porque la iglesia, hermanos, le pertenece a Dios. Estuvimos escuchando al hermano José acerca de las diferentes etapas de la iglesia. Pero si usted se fijó en todo lo que estuvo diciendo nuestro hermano José, en cada etapa de la vida de la iglesia, Dios ha estado presente. Es verdad que hubo una generación que fundó la iglesia o que la estableció, porque el fundador es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que fundó la iglesia, Él es el fundador. Pero hubo un grupo, una generación que estableció la iglesia por primera vez hace 47 años. Como podemos ver, han sido 47 años en la que la iglesia ha prevalecido. A pesar de las luchas, a pesar de las situaciones difíciles que han venido, podemos ver que realmente el fundador, el que sostiene a la iglesia, el que está ahí por la iglesia, es Dios. Y la iglesia va a seguir, hermanos. La iglesia no se va a acabar, porque Dios está por ella. Dios está enfrente de ella. La iglesia le pertenece a Dios. Entonces la iglesia va a seguir por más generaciones. La iglesia, hermanos, hoy día quiero recordarles que no es en sí las cuatro paredes. La iglesia la conforma usted y la conformo yo. Y qué bueno es poder saber de que la iglesia fue comprada no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que a Dios le costó la vida de su Hijo. Y es por eso que Dios tiene especial cuidado de su iglesia. Ha estado 47 años desde el establecimiento de la North Avenue, y estoy seguro, y usted puede estar seguro, que pueden pasar otros 47 años, pueden pasar otros 100 años, y Dios va a seguir siendo fiel hasta que Él venga por su iglesia. Y para poder conmemorar este aniversario, número 47 de la iglesia North Avenue, quiero leer una porción de la palabra de Dios. Se encuentra en Deuteronomio 29. Y este es Moisés hablando de un pacto al pueblo de Israel. Y este es Moisés hablando estas palabras a aquel pueblo que había salido de Egipto. Deuteronomio número 29 dice así de la siguiente manera. Hablando Moisés, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebiste vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegaste a este lugar, y salieron Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de vosotros, para pelear, y los derrotamos.
y tomamos su tierra y dimos por heredad a Rubén y a Gad y la media tribu de Manases. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, ya casi tarde, en la que podemos, Señor, mirar hacia atrás y poder ver, Señor, que aunque nosotros no estuvimos hace 47 años y tal vez muchos de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, ni siquiera habían nacido, Señor. Pero hace 47 años en el establecimiento de la iglesia misionera bautista North Avenue, tú estabas ahí, Señor. Y has estado, Señor, a través del curso y seguirás estando porque, Señor, tú prometiste tu presencia y tu fidelidad hacia tu pueblo, Señor. Así es que en este día que podemos decir, Señor, son 47 años, pero son 47 años de presencia tuya en la vida de tu iglesia, Señor. Y por ello, Padre, te queremos agradecer. Y te queremos, Señor, reconocer como el que sustenta, Señor, nuestra iglesia y la seguirá sustentando por él hasta que tú vengas, Señor, por nosotros, hasta que tú vengas, Señor, por tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias. Amén. Sí, hermanos, en esta ocasión, Moisés le está recordando al pueblo. Sí, habían pasado 40 años y Moisés le está recordando al pueblo que ellos han estado en esa travesía por el desierto, pero en todo esto Moisés les recuerda que es Dios el que ha hecho la obra, que es Dios el que sacó al pueblo e hizo obras poderosas e hizo maravillas desde que lo sacó de la tierra de esclavitud. Qué importante, hermanos, durante este día en el cual nosotros estamos celebrando 47 años, que podamos ver que la iglesia ha sido sostenida no por cuestiones humanas. Es cierto, Dios de alguna manera usa nuestras vidas, usa nuestros talentos, usa nuestras habilidades, usa nuestro deseo de servir. Dios lo usa. Pero hermanos, debemos de recordar, como aquí Moisés le está recordando al pueblo de Israel, que el que hizo la obra, el que hizo las obras maravillosas y sobrenaturales, fue Dios. Fue Dios el que sacó al pueblo de Egipto con obras maravillosas. Y hermanos, en este día debemos de recordar que la obra es de Dios. La obra le pertenece a Dios. Es verdad, el día de hoy estamos celebrando 47 años y estamos seguros de que Dios va a estar otros 47, otros 100 años hasta que Él venga por su iglesia. Pero el que la sostiene, el que ha hecho obras maravillosas, el que ha obrado de manera milagrosa, que a veces no podemos entender ni comprender, es Dios. Él es el que ha sostenido nuestra iglesia. Y Moisés aquí le está recordando que el Señor es el Señor de la mies. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente Dios es el dueño de la obra. Dios es el dueño de lo que hace su iglesia, porque es de Él, para Él y por Él que existen todas las cosas. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo por ahora y por todos los siglos. Sí, Él fue el que protegió al pueblo de Israel. Cuando iban saliendo en esa travesía, Él fue el que protegió todo, su salida. Y hermanos, de la misma manera Dios ha protegido a la iglesia. Escuchábamos a nuestro hermano José Chávez acerca de las difíciles situaciones por las que ha pasado la iglesia. Pero sabe, durante esos momentos difíciles, también nosotros podemos decir que Dios ha protegido a su iglesia. Dios tiene un especial cuidado por su iglesia, porque es como la niña de sus ojos. Dios tiene ese cuidado especial por su iglesia, porque Dios ama de tal manera a su iglesia que Él entregó su vida por usted y entregó su vida por mí. ¿Cuánto más no dice la palabra? Nos dará Dios
cosas buenas. Si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no Dios nos dará aún todas las cosas? Bendito sea Dios. ¿Sabe? En el verso del 1 y del 4, Moisés habla al pueblo. Y le dice al pueblo que no se olvide, que recuerde. ¿Sabe por qué? Porque como seres humanos tenemos la tendencia a olvidar las cosas buenas que Dios hace en nuestras vidas. Tenemos la tendencia a olvidar la protección, el cuidado y la provisión de Dios. Y aquí Moisés les está diciendo, no se olviden, recuerden que Dios es el que los ha sacado y ha hecho maravillas. Hermanos, no nos olvidemos. No nos olvidemos que en medio de todo esto, en medio de cualquier situación, Dios ha estado firme y Dios ha estado fiel a sus promesas. Tal vez hay personas o el ser humano tal vez haga promesas y se le olviden o no las cumpla. Pero Dios no es hombre para que mienta. Dios es Dios y Dios ha estado protegiendo a la iglesia por todos estos años. Son 47 y estamos seguros de que van a seguir muchos años más. Aquí Moisés le está diciendo al pueblo de Israel que lo único que ellos tenían que hacer es, número 1, creer. ¿Creer en quién? Creer que Dios era el que iba a hacer la obra. Creer que Dios era el que iba a ir delante de ellos. Creer que Dios era el que estaba lidiando con Faraón. Si ellos lo único que tenían que hacer era creer y obedecer. Dos cosas que tiene que hacer el pueblo de Dios. Y durante este tiempo de 47 años, nosotros hemos creído que Dios es el que está a favor de su pueblo. Y nos queda obedecer también. Hemos creído que Dios está con nosotros y hemos obedecido a la palabra de Dios. Y por eso Dios sigue intercediendo por la Iglesia Misionera Bautista North Avenue. Hay mucha travesía que seguir. El pueblo de Dios sigue caminando. El pueblo de Dios, aunque no está caminando por un desierto, el pueblo de Dios sigue en esa travesía. En el pasado, el pueblo de Dios iba caminando por la promesa que se le había hecho de llegar a la tierra de Canaán. Esa tierra prometida que Dios había dicho que les iba a dar. Una tierra buena, donde ya no serían esclavos, sino una tierra donde fluía leche y miel. ¿Qué quiere decir eso? Que era realmente una tierra buena, una tierra abundante, una tierra donde ellos pudieran tener paz y pudieran tener una comunión con Dios personal. Y sabe, el pueblo de hoy, el pueblo el día de hoy, el pueblo de Dios también sigue caminando en esa travesía. Tal vez no a una tierra prometida literalmente aquí, pero estamos caminando a esa promesa, a la presencia de Dios, en donde un día vamos a estar con Él también en el cielo. Y ahí es en donde nosotros también vamos caminando y Moisés les recuerda lo único que tiene que hacer. Y yo aquí, hermanos, en el día de hoy también le quiero decir, lo único que tenemos que hacer es obedecer y creer. Creer en Dios y obedecer su palabra. Y Dios dice que Él va a permanecer, seguirá permaneciendo fiel y seguirá estando con nuestra iglesia, como estuvo con la primera generación, como estuvo con la segunda generación, como está el día de hoy y va a seguir estando con las futuras generaciones que van a llegar a ser parte de la Iglesia Misionera Bautista North Avenue. Aquellas personas habían sido testigos de cómo Dios se había relacionado con su pueblo. De cómo Dios había estado en favor de ellos delante de Faraón. Y aquí Moisés les está recordando, no se olviden de eso. No se olviden, ya habían pasado 40 años
Y era importante que Moisés les recordara que no se olvidaran de esos 40 años, sino que recordaran cómo Dios había estado con ellos durante el primero, el segundo, el tercero, en los primeros 10 años, los primeros 20, los primeros 30, hasta los 40 años. Y sabe, hermanos, es de suma importancia que nosotros volteemos y veamos la fidelidad de Dios en estos 47 años. Como estábamos diciendo hace un momento atrás, tal vez hay una generación que ya no está con nosotros, pero de la misma manera que Dios estuvo con aquella generación, sigue estando en el día de hoy y seguirá estando presente en lo que va a venir, porque Dios es Dios y la iglesia le pertenece a Él, hermanos. ¿Sabe? Cuando digo la iglesia le pertenece a Dios, estamos realmente hablando de las personas. No estamos hablando de las 4 paredes. Realmente las 4 paredes es algo material. Es algo que es importante porque es ahí donde nos podemos reunir para alabar y glorificar y adorar el nombre de Dios. Pero Dios tiene más cuidado y tiene más especial amor por usted y por mí, por lo que conforma la iglesia. Así es que para Dios es más importante usted y yo como parte de su pueblo. Porque un día tal vez Dios seguirá moviéndonos hacia otro lugar. O tal vez algún día Dios seguirá trabajando en diferentes maneras o en diferentes lugares. Pero hasta ahí usted y yo tenemos que estar conscientes de que Dios está presente y que Dios nos ama y nos seguirá amando. Sí, la fidelidad de Dios se dejaba ver en la presencia, en su presencia. Por 40 años, por 40 años nunca se había apartado la fidelidad de Dios, de su pueblo. Habían estado caminando por el desierto. Habían estado teniendo muchas luchas en esa travesía. Pero aún la misma palabra de Dios dice que durante el día, en ese calor abrasador, aquellos que han tenido la oportunidad de estar en el desierto o aún haber cruzado el desierto, sabemos lo que puede ser el calor abrasador del desierto. Sin embargo, dice la palabra que de día una nube los seguía, es decir, los protegía del sol quemador, del sol abrasador. Y también dice que de noche una columna de fuego iba y proveía del caliente a su pueblo. O sea que podemos ver que por 40 años las necesidades del pueblo de Dios fueron satisfechas. No por Moisés, no por Aarón, no por otros líderes del pueblo, sino que todas esas necesidades fueron suplidas por el Señor de la mies. Fueron suplidas por Dios. Porque Él fue el que inició esto y Él es el que lo va a terminar. Y hermanos, en esta ocasión yo quiero invitarlos a que reconozcamos que como iglesia no nos ha faltado nada. Como iglesia hemos podido decir que Dios ha sido fiel y que Dios ha estado en control. Y para cualquiera de las necesidades que hemos tenido como iglesia, Dios ha suplido. Hay ocasiones en las que hemos visto que hay cosas que se tienen que hacer, reparaciones que se tienen que hacer dentro del templo. Hay cosas que nosotros hemos pensado que no tenemos el budget para poder llevar a cabo esa reparación. Y de alguna manera Dios provee los medios para que el pueblo de Dios siga teniendo donde congregarse para poder alabarle y glorificarle. Porque es Dios el que tiene cuidado de nosotros. Es Dios el que tiene cuidado de su iglesia. Y por todo este tiempo, desde que llegamos a la iglesia, desde que llegamos a este templo, hemos visto la fidelidad de Dios. Y antes de que llegáramos a ese templo, desde que salimos de allá de donde estábamos del edificio en la calle North Avenue, cuando fuimos a la iglesia Lawndale,
cuando llegamos a este edificio, hemos podido ver esa travesía, pero aún en medio de esa travesía, Dios ha estado con su pueblo. Dios ha estado con su iglesia. Y si no hubiéramos llegado a ese lugar, hubiéramos llegado a otro lugar, yo le aseguro que Dios de cualquier manera estuviera con nosotros. Y ha estado y seguirá estando. Seguramente que el pueblo de Dios atravesó por muchas luchas. Usted se imagina lo que es llevar familias enteras caminando por el desierto. La palabra de Dios dice que eran 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, eran solamente los puros hombres los que estaban contando. Podemos decir que tal vez era cerca de 1,000,000 o poco más de 1,000,000 de personas que iban por ese desierto. Y la situación no era fácil. Sin embargo, aún en las pruebas y en las luchas que enfrentó el pueblo de Dios en su travesía por ese desierto, Dios estaba presente. Dios no permitía que nadie le hiciera frente. Dios no permitía que viniesen otros pueblos y los arrollaran o los mataran. Dios los protegía. Y sabe, de esa misma manera, Dios ha protegido a nuestra iglesia. Han sido 47 años y muchas veces escuchamos las pequeñas reseñas. Escuchamos las situaciones que otras generaciones pasadas pasaron. Pero tal vez no sabemos todo, las luchas, cada prueba, cada dificultad, cada ocasión en la que los pastores pasados tal vez llegaron y se hincaron delante de Dios y le dijeron: Señor, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Cómo podemos seguir avanzando en esta situación? Tal vez a las personas, las ancianas que tenemos ahora en la iglesia, que anteriormente estaban también, tal vez en muchas ocasiones vieron estas situaciones y también doblaron sus rodillas. Y también le preguntaron a Dios: Señor, ¿cómo vamos a salir de esto? Pruebas, luchas, dificultades que experimentamos como iglesia. Pero dentro de todo eso, Moisés le recuerda al pueblo de Dios que en esas pruebas y en esas luchas, Dios ha estado presente, estuvo presente con ellos. Y yo quiero decirle el día de hoy, hermano, que Dios está presente. Pase lo que pase, las luchas, las dificultades van a seguir. Se terminan unas, siguen otras. Pero lo que sí podemos estar seguros es de que Dios nos dará la salida. Y de que Dios a veces permite que pasen estas cosas para poder moldear nuestros caracteres, para poder enseñarnos a depender más de Él y depender menos de nosotros y menos de nuestras fuerzas. Así es que de la manera en la que Dios estuvo por 40 años, hasta ese momento, 40 años con el pueblo de Dios, ha estado con la iglesia misionera bautista por 47 años y seguirá estando por muchos años más, como estábamos diciendo, hasta que Él venga por su iglesia. En el verso 5 al 6, en el Deuteronomio 29, dice así: y yo os he traído, este es Moisés hablándole al pueblo, dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Ni habéis comido pan, ni bebiste vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. $40 años se dicen fáciles. 40 años, al hablarlo, es solamente un número. Pero para el pueblo de Dios fueron 40 años de travesía. Pero aquí lo importante, hermanos, en lo que quiero hacer énfasis, es en que Moisés le está diciendo al pueblo que por 40 años su calzado no se envejeció, ni su vestido tampoco se rompió. Es decir,
Durante todo este tiempo, por 40 años, la provisión de Dios estuvo presente. El cuidado de Dios estuvo presente. La protección de Dios estuvo presente sobre su pueblo. Nada les faltó. Fue una manera de decir, no tuvieron necesidad de esas cosas, porque Dios las estaba proveyendo. Y durante este día, hermanos, en esta ocasión en la que nosotros estamos celebrando 47 años de aniversario, déjeme decirle que Dios ha sido fiel en 3 aspectos para con la Iglesia Misionera Bautista North Avenue. Dios ha prometido su presencia. O sea, la presencia de Dios ha estado con nosotros. Si la presencia de Dios no estuviera con nosotros, ya no estaríamos en ese templo. Ya no estaríamos ahí. ¿Quién sabe dónde andaríamos? Pero la presencia de Dios ha estado con nosotros. Número 2, la provisión de Dios. Dios ha proveído para poder, desde el momento en el que se dio el enganche para poder tener ese templo, Dios ha proveído. Dios ha proveído para las reparaciones. Dios ha proveído para cualquier necesidad. El templo está ahorita funcionando. Aunque no estamos ahí, el templo sigue funcionando. Y eso es gracias a la provisión de Dios. Y número 3, hemos podido ver la protección de Dios. Las mismas 3 cosas que Dios le mostró al pueblo de Israel en su travesía por esos 40 años, son las 3 cosas que nosotros vemos en este día, en nuestra iglesia. La presencia de Dios, su provisión que no ha faltado y también su protección. Y eso, hermanos, es muy valioso porque eso nos indica que Dios tiene un especial cuidado por su pueblo. Dios sigue estando pendiente de cada una de las necesidades que enfrentamos como pueblo. Y lo que estamos seguros es de que Él va a proveer de alguna manera, pero Él va a proveer. A nosotros nos queda, número 1, creer, y número 2, nos toca obedecerlo. Ellos no se tenían que preocupar. Durante este tiempo no tuvieron que preocuparse de lo que habían de vestir, de lo que habían de calzar, porque ya Dios sabía de lo que tenían necesidad. Y aún la palabra de Dios nos recuerda, hermanos. La palabra de Dios nos dice que nos deleitemos en el Señor, que hagamos la obra de Dios, que nos deleitemos en buscar el rostro de Dios y que Él sabe de las cosas de las cuales nosotros tenemos necesidad y de que Él las va a suplir. Pero primero nos insta la palabra a que nos gocemos en el Señor, a que confiemos en Él, a que tengamos ese gozo al servirlo. Y que Él sabe de que tenemos necesidad y Él va a suplir para esa necesidad. A nosotros nos queda obrar o trabajar en la obra de Dios y lo demás se lo debemos de dejar a Dios. Y Él, hermano, hasta ahorita no ha fallado. No le ha fallado a nadie. Y estamos seguros de que en estos 47 años no ha fallado a la iglesia North Avenue y no va a fallar. Porque Dios es Dios. Porque no se tenían que preocupar porque esa era la parte que le correspondía a Dios. O sea, la parte que le corresponde a usted y a mí es ser fieles, es creer en que Él va a estar en nosotros y por nosotros y de que a Él le corresponde pelear la batalla por usted y por mí. Nosotros podemos decir confiadamente lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Dice así: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Dios. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hermanos, han sido 47 años. Y como mencionaba el hermano José, tal vez hay personas
de aquellas generaciones que todavía están asistiendo a la iglesia. Nuestra hermana Amparo, nuestra hermana Julia, nuestra hermana Natalia. Mencionaba también al hermano José Bautista, Rubén, a todos aquellos, a la hermana Elda, la mamá de Ethel también. Estoy seguro, hermano, que estas personas que comenzaron en el pasado, en aquella generación, pueden decir junto con nosotros lo que dice la palabra de Dios. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y hasta aquí, después de 47 años, el día de hoy, nosotros podemos decir que hasta aquí Jehová ha sido fiel. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Hasta aquí nos ha proveído. Hasta aquí nos ha protegido y seguirá haciéndolo. Porque Dios es fiel para con su pueblo, para con usted, para conmigo. ¿Sabe? En el desierto, no sé si usted haya tenido la oportunidad de un día mirar tal vez a lo que es el desierto. Pero en un desierto no hay nada. No hay recursos, no hay... son escasos. Ahora imagine una caravana de más de 1 millón de personas atravesando por el desierto. O sea, ¿cómo se iban a alimentar? ¿Cómo iban realmente a suplir para sus necesidades? ¿Cómo iban a hacer para realmente mantenerse y sostenerse en pie los hombres, las mujeres, los ancianos, los niños, los de pecho? ¿Cómo iban a hacer? Por 40 años, ¿cómo le hicieron? Realmente. Pero sabe una cosa, hermano y hermana, para Dios no hay nada imposible. Tenemos que creer en la fidelidad de Dios. Cuando vemos los elementos y cuando vemos que los números no dan, vamos a tener esa inquietud. Pero cuando vemos que Dios realmente fue fiel para ese pueblo, para esa multitud, y que Dios proveyó para ellos y de que Dios los sostuvo, los mantuvo, y que no hubo de que se preocuparan porque Él les estaba proveyendo, eso, hermanos, debe de ser un recordatorio para nosotros de que Dios sabe de qué cosas la iglesia, su pueblo, tiene necesidad, y de que ese es el trabajo de Dios, proveer. Ese es el trabajo de Dios, poder proveerle a los suyos lo que necesita. ¿Sabe cómo se sentiría usted como padre de familia si en algún momento su hijo pequeño viene y entonces empieza a decirle, papi, estoy preocupado? Papi, estoy preocupado. Y usted le dice, pero hijo, hija, ¿de qué estás preocupado? Y que su hijo le contestara, estoy preocupado porque tengo hambre y no tengo qué comer. ¿Qué le diría? Claro, como padre, lo primero que usted le diría, hijo, ese no es tu problema. Esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es proveerte. Mi responsabilidad es traerte de comer. Tú lo único que tienes que hacer es abrir el cereal, sacar el galón de leche del refrigerador, ponerlo en un bowl y comerte el cereal. Esa es mi responsabilidad. No tiene que ser la responsabilidad del niño ni de la niña. Esa es la responsabilidad del Padre. ¿Y sabe? Esa es la responsabilidad de Dios. Cuando podemos entender que Dios como Padre es el que nos provee. Y nuestra relación, nuestra reacción debe de ser, Padre, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a proveer? Mi respuesta debe de ser, Señor, yo creo y yo confío que tú como mi Padre no me vas a dejar, ni me vas a abandonar. Porque Él dice en su palabra, aunque tu padre y tu madre terrenales te llegasen a abandonar, con todo Jehová te recogerá. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que Dios es un Padre perfecto. Dios es un Padre que sabe las necesidades que tenemos y Él como Padre se preocupa
y va a hacer lo posible y hasta lo imposible para poder proveer para su pueblo. Aquí el pueblo de Dios realmente tenía que entender que Dios es el dueño de todo. ¿Sabe, hermanos, cuando nosotros podemos ver que Dios realmente es el dueño de todo lo que existe, podemos estar más confiados sabiendo de que Él va a tener una respuesta para cada una de nuestras necesidades. De la misma manera que Dios le proveyó a su pueblo por 40 años en el desierto y le siguió. Después de esa fase hay otra etapa en la vida del pueblo de Israel en relación con Dios. Pero aquí hasta esta etapa de 40 años, Dios le proveyó a su pueblo. Y hermanos, nosotros debemos de también tener en cuenta de que por 47 años Dios ha proveído a la Iglesia Bautista North Avenue y Dios le seguirá proveyendo. Así, de la misma manera que Dios le proveyó al pueblo de Israel, seguirá haciéndolo para con su pueblo, la Iglesia North Avenue. En el verso 7 al 9 dice de la siguiente manera, y llegaste a este lugar, es decir, Moisés siguiendo hablándole al pueblo, dice, y llegaste a este lugar y salieron Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos, y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad, a la media tribu de Manases. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Moisés le está recordando al pueblo que cuando ellos salieron, le salieron al encuentro reyes poderosos, con ejércitos innumerables. Realmente estamos viendo de que el pueblo de Dios no era un pueblo guerrero. El pueblo de Dios era un pueblo esclavo. Ellos eran esclavos. No tenían las habilidades ni las armas para poder pelear con ejércitos poderosos. Pero sabe una cosa, aunque le salieron al encuentro dos reinos poderosos para tratar de aniquilar y destruir al pueblo de Dios, aquellos hombres, mujeres y ancianos que iban atravesando el desierto, Dios peleó por ellos. Y es por eso que Moisés les está diciendo aquí, pero los derrotamos. ¿Por qué fue que los derrotaron? Porque la presencia de Dios estaba con ellos. Y déjeme decirle, hermano, hermana, la presencia de Dios ha estado con nosotros y estará con nosotros. Tal vez hay situaciones en las que nosotros ni siquiera estemos conscientes, pero Dios nos ha protegido y Dios seguirá protegiendo al pueblo suyo en la Iglesia Misionera Bautista North Avenue. ¿Sabe? Estos reyes le salieron al encuentro al pueblo de Dios porque de alguna manera querían impedir que siguieran caminando y llegasen a la tierra prometida. Es decir, que no alcanzaran las promesas de Dios. Y sabe, esa es la manera en la que el enemigo trabaja. Muchas veces el enemigo no quiere que el pueblo de Dios alcance la promesa que Dios tiene para su pueblo. Pero cuando nosotros realmente recordamos el favor de Dios para con nosotros durante esos 47 años, podemos estar confiados de que Dios seguirá peleando por nosotros la batalla. La iglesia, hermanos, le pertenece a Dios. Y es ahí donde nosotros, usted y yo, podemos ver que Dios es el que va a pelear y es el que va a salir al encuentro. Él es el que pelea la buena batalla por nosotros. El pueblo de Dios llegaría a la tierra prometida si se mantenían firmes. Dios lo único que les estaba pidiendo era obediencia, que confiaran en Él y que ellos llegarían a la tierra prometida. De la misma manera, hermanos, Dios solamente nos pide que seamos fieles, que creamos y de que Él va a llevar a la iglesia, seguirá llevando a la iglesia a alcanzar las promesas que Él tiene para nosotros.
Y hemos visto muchas promesas alcanzadas. En 47 años hemos visto muchas promesas alcanzadas. Y unas de esas promesas son ustedes, hermanos. Que a pesar de las luchas, a pesar de los peligros, a pesar de las dificultades que se han enfrentado a través de los años por la iglesia, ustedes siguen firmes. Ustedes siguen confiando en Dios. Y esas son las promesas que nos mueven a seguir moviéndonos en confianza en el Señor. Y las promesas de Dios se han alcanzado y se seguirán alcanzando, porque es Dios el que las ha prometido. Dios estuvo en el pasado, Dios está y Dios seguirá estando con su pueblo. El día de hoy estamos celebrando 47 años de vida. 47, no de vida, perdón, eso no debe ser. La iglesia existe desde hace mucho tiempo, pero estamos celebrando 47 años en los que hemos estado caminando un grupo denominado Iglesia Bautista North Avenue, que hemos estado caminando con el Señor. Pero aquí, hermanos, si se pueden quedar con algo del mensaje, quédense con esto. 3 cosas. Número 1, Dios estuvo presente en el pasado. Dios ha estado presente en el día de hoy. Y 3, Dios seguirá está siendo presente en las futuras generaciones. Hoy celebramos 47 años. El día de mañana, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar celebrando 50 años. Pero lo que sí podemos decir es que aún en otros 50 años, en los que la iglesia celebre su 100 aniversario, Dios seguirá estando presente. Aunque usted y yo no estemos ahí, aunque usted y yo ya estemos en la presencia del Señor, lo que sí podemos saber es de que Dios estará presente con las futuras generaciones que van a venir. Y es nuestra oración, y es mi oración, de que Dios guarde ese remanente, de que Dios continúe bendiciendo a la iglesia y que sigamos siendo de impacto para las familias de nosotros, para las personas del vecindario y para todos aquellos que llegan a saber que ahí en la calle Medill hay una iglesia que proclama el nombre de Cristo como Salvador personal. Feliz aniversario, feliz 47 aniversario para todos ustedes. Gloria a Dios por su fidelidad, gloria a Dios por su provisión, gloria a Dios por su protección. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu cuidado, por tu protección, Padre, y también por tu fidelidad. Señor, así como Moisés hablaba al pueblo de Israel y les recordaba, Señor, de su posición, de recordar y de creer todo lo que habías hecho en favor por el pueblo de Israel. Así el día de hoy, Señor, yo quiero recordarle a mis hermanos que tú eres el que has estado por la iglesia, que tú eres el que estás y seguirás estando en favor de tu pueblo. Señor, hemos visto tu provisión durante este tiempo. Hemos visto tu cuidado, Señor. Hemos visto cómo has permanecido fiel, Señor, a tu pueblo y seguirás estando fiel, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y por todo, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas en el día de hoy, Padre. Podemos decir que seguirás y reclamamos, Señor, y pedimos que nos dejes ver muchos aniversarios más, que nos ayudes a ver cómo se levantan nuevas generaciones, Señor, confiando, Señor, en la promesa, llevando a cabo, Señor, el propósito y el mensaje redentor de la cruz, del Calvario y de la resurrección de tu Hijo Jesucristo de los muertos. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén.